Continuando nuestra clase de hoy, vamos a hablar sobre fármacos beta bloqueantes. Los fármacos beta bloqueantes o fármacos que bloquean los receptores beta adrenérgicos son fármacos que hacen esa acción, o sea, bloquear de forma competitiva a los receptores beta. ¿Qué quiere decir bloquear de forma competitiva? Bloquean los receptores beta compitiendo con las catecolaminas endógenas, o sea, compiten con la norepinefrina y la epinefrina, la unión de estos fármacos a los receptores beta. ¿Para qué vamos a utilizar estos fármacos? ¿Cuáles son las indicaciones? Los fármacos beta bloqueantes los utilizamos para tratar hipertensión, para tratar arritmias, para tratar insuficiencia cardíaca, para tratar cardiopatías isquémicas agudas como infartos y cardiopatías isquémicas crónicas como angina. Entonces, indicación de estos fármacos. Se indican los fármacos beta bloqueantes para tratar la hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas agudas y cardiopatías isquémicas crónicas. Cuando nosotros estudiamos fármacos beta bloqueantes, vamos a encontrar que existen varios grupos o varias clasificaciones de fármacos beta bloqueantes. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que permite esa clasificación? Las características farmacológicas de ellos. Entonces, primera característica, la afinidad por los receptores beta. Entonces, si los fármacos son selectivos o no son selectivos. Segunda característica, si los fármacos si tienen una actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Si son fármacos agonistas parciales, es decir, que aunque bloquean los receptores beta, permiten que estos receptores ejerzan una leve acción. Si estos fármacos también tienen propiedades bloqueantes alfa, o sea, bloquean también los receptores alfa, si consiguen atravesar o no el sistema nervioso central, si estos fármacos pueden o no pueden ejercer la vasodilatación y sus parámetros farmacocinéticos. Entonces, los grupos de beta bloqueantes dependen entonces de las características farmacológicas que estos presentan. Entonces, cuando yo hablo de bloqueantes beta, ¿cuáles van a ser los grupos que vamos a encontrar? Bloqueantes beta de primera, de segunda y de tercera generación. Cuando hablo de fármacos bloqueantes beta de primera generación, estoy hablando de fármacos que no son selectivos, o sea, bloquean tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. Ejemplo, nadolol, propranolol, timolol. Cuando hablamos de fármacos beta bloqueantes de segunda generación, estoy hablando de fármacos selectivos, o sea, solamente bloquean los receptores beta 1. Ejemplo, acebutolol, atenolol, esmolol. Cuando hablamos de fármacos de tercera generación, lo vamos a dividir o subdividir otra vez en dos grupos. Fármacos de tercera generación selectivos, o sea, solamente bloquean beta 1, y fármacos de tercera generación no selectivos, bloquean tanto beta 1 como beta 2. ¿Cuál es la diferencia de estos fármacos con los anteriores? Es que estos fármacos también tienen las propiedades de ser vasodilatadores. Entonces, lo de tercera generación, aparte de ser beta bloqueantes, también son vasodilatadores. Entonces tenemos fármacos beta bloqueantes de tercera generación no selectivos, el carvedilol y la betadol. Fármacos de tercera generación
selectivos, el nebivolol y el celiprolol, que son los que más se utilizan entonces dentro de todos los beta-adrenérgicos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, los de primera, ya dijimos, los que más se utilizan, propranolol, timolol, nadolol. Los de segunda, esmolol, acebutol, lol, natenolol. Los de tercera no selectivos, carvedilol, labetalol. Los de tercera selectivo, el nebivolol y el celiprolol. Entonces, para entender cómo funcionan estos fármacos, me tengo que recordar de dónde se encuentran los receptores beta. Los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 se localizan entonces sobre el corazón y las células justaglomerulares del riñón. En el corazón producen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza contráctil y aumento de la velocidad de conducción. En las células justaglomerulares, nuestros receptores beta 1 aumentan la liberación de renina. Los receptores beta 2 se encuentran sobre todo en las células musculares lisas. ¿Qué producen las células musculares lisas? Relajación. Se provocan relajación de las células musculares bronquiales, del útero y de los vasos sanguíneos. Los receptores beta 3 se localizan sobre todo en las células adipocitas y producen entonces activación de la lipólisis. De acuerdo a eso, entonces, tenemos que entender los efectos farmacológicos de nuestro fármaco. ¿Qué hacen entonces los fármacos bloqueantes beta? El principal efecto farmacológico de los bloqueantes beta son los efectos cardiovasculares. De ahí sus indicaciones, ¿no? Tratamiento de hipertensión, de infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. Los beta bloqueantes a nivel del corazón disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza contráctil y disminuyen la velocidad de conducción. Eso produce una disminución del gasto cardíaco y volumen minuto y tiene como consecuencia una disminución de la presión arterial. Entonces, uno de los efectos farmacológicos o el efecto farmacológico más importante de los fármacos beta bloqueantes es su efecto a nivel cardiovascular. Recordar entonces que producen disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción y disminución de la velocidad de conducción. Recordar que se usan para hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, entre otros cuadros. Entonces, una de las indicaciones principales de estos fármacos es el tratamiento de la hipertensión. No se entiende cómo los fármacos beta bloqueantes producen una disminución de la presión. Es un efecto que no se esperaba con estos fármacos. Existen varias teorías que explican por qué estos fármacos tienen efecto antihipertensivo. Por ejemplo, lo que acabamos de explicar, la disminución de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción lleva entonces a una disminución del gasto cardíaco. Solamente que este efecto produce un efecto reflejo, la vasoconstricción de los receptores alfa 1. Cuando usado por poco tiempo, ese reflejo mantiene la presión arterial, pero cuando usado por un largo tiempo, los beta bloqueantes comienzan a producir hipotensión. Se cree que ese efecto se debe a los efectos bloqueantes de los receptores beta a nivel del sistema nervioso central, lo que impide que haya entonces una liberación de catecolaminas y por eso no se activan los receptores alfa. Otro efecto que interfiere en lo que es la hipertensión es el bloqueo de la liberación de renina.
Entonces los receptores, los beta bloqueantes, bloquean las células glomerulares e impiden que secreten renina y por ende entonces impide que aumente la presión arterial, favoreciendo entonces a una hipotensión. A nivel del aparato respiratorio, los fármacos no selectivos bloquean los receptores beta 2. Recordando que los receptores beta 2 tenían la función de dilatar las células musculares lisas a nivel del pulmón. Cuando bloqueo eso, provoco broncoconstricción. En un paciente que no tiene problemas pulmonares, no es un efecto muy grave, pero en los pacientes que tienen asma y EPOC pueden ser letales. Entonces hay que tener cuidado cuando se administra beta bloqueantes en pacientes asmáticos, con enfisema o con bronquitis crónica. Otro efecto que puede provocar nuestros fármacos son los efectos metabólicos a nivel de los carbohidratos y los lípidos. Los bloqueantes beta impiden que pacientes diabéticos reaccionen a cuadros de hipoglicemia. ¿Quiere decir eso? Yo le di la insulina a mi paciente, el paciente no se está dando cuenta que está hipoglicémico y puede tener las consecuencias de la hipoglicemia. Entonces, cuando voy a tratar la hipertensión, un paciente que es hipertenso, solamente hipertenso, puede utilizar beta bloqueante. Pero un paciente que es hipertenso y tiene diabetes, no debo utilizar un beta bloqueante. Debo elegir otros fármacos como fármacos de los grupos IECA, por ejemplo. También dijimos que participa en el metabolismo, interfiere en el metabolismo de lípidos, ¿verdad? Impide el movimiento de lípidos dentro de las células musculares y los lípidos dejan de ser una fuente de energía para las células musculares. También algunos beta bloqueantes pueden aumentar el LDL, aumentar los triglicéridos y disminuir el HDL. No todos, ¿verdad? Algunos. Y otro efecto que podemos ver a nivel del sistema nervioso central es que al bloquear la liberación de catecolaminas, bloqueamos también los temblores inducidos por estos, ¿verdad? Por las catecolaminas. Y también nuestros beta bloqueantes pueden ejercer un efecto ansiolítico.